Hola, Cuba y España. España y Cuba. Dos países hermosos, pero cuántas diferencias, incluso similitudes entre ellos dos. En unos minutos estamos comentando eso. No se vayan, que ya volvemos. Hola, en el día de hoy hablaremos de España y de Cuba. La presencia española durante tanto tiempo en Cuba trajo por resultado que muchos cubanos tengamos ascendencia española. Por tanto, los lazos de familiaridad, de amistad, de solidaridad, de empatía entre cubanos y españoles es muy grande. Yo como cubano español les voy a hablar desde mi punto de vista de diferencias entre Cuba y España, incluso de algunas similitudes. Por supuesto, voy a hablar de la época de la Cuba del año 1959 hacia acá, o sea, del triunfo de la revolución hacia acá. Porque es la época en que podemos comparar las grandes diferencias que existen hoy en día entre España y Cuba, porque Cuba, antes de 1959, era un país que estaba ocupado los primeros lugares en Iberoamérica. El nivel de la economía cubana era muy alto. Muchos emigrantes españoles fueron a dar a Cuba. Y por eso voy a hablar de esta época, de 1959 hacia acá, para comparar diferencias y similitudes entre Cuba y España. Voy a comenzar hablando por un tema muy importante en cualquier país, en cualquier sociedad: el transporte. El transporte en España se caracteriza por tener un gran desarrollo. Es uno de los países con mejor transporte en el mundo. España tiene todos los medios de transporte habidos y por haber. En España está el metro, en las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, Valencia, en muchas ciudades existe el metro y funciona muy bien. España tiene un sistema de buses, autobuses urbanos muy bueno. España tiene una red de taxi grande. España tiene un transporte ferroviario muy bueno, un buen transporte aéreo, un buen transporte marítimo, tiene tranvía, tiene todos los medios de transporte necesarios en una sociedad. España cuenta con eso, pero con una tecnología de punta y además un confort envidiable. Todos estos medios de transporte funcionan en sus horarios establecidos, en el tiempo requerido. Es muy fácil, por ejemplo, usted tiene que trasladarse en un autobús a su centro de trabajo, a pasear, a su centro de estudio, y necesita coger el autobús a las 7 de la mañana. Usted fácilmente busca por su móvil o en la misma estación, en la misma parada donde usted va a tomar el autobús, usted va y mira, a las 7 de la mañana pasa un autobús, a las 7:10 pasa el otro. Bueno, si usted no necesita tomar el autobús a las 7 de la mañana, usted sabe que a las 7 de la mañana, si lo dice en el horario, el autobús va a estar ahí. Seguro, seguro. Igual un tren mucho más exacto. Con los aviones ya ni hablar. Se caracterizan por el cumplimiento de los itinerarios. España cuenta con una red de vía rápida que es la más larga de toda la Unión Europea. Es muy fácil comprar un billete, comprar un pasaje, es muy fácil. Y además de esto, a precio razonablemente económico. Incluso hay comunidades autónomas en las que el transporte, por ejemplo, en autobús, es gratis. España cuenta con una magnífica red de taxis, miles de taxis. En las grandes ciudades, Madrid, por ejemplo, que hay mucho turismo, hay muchas personas en Madrid. Usted puede coger un taxi fácilmente. Usted llega a cualquier parada de taxi y ve la hilera de taxis esperando. En los aeropuertos, donde quiera hay un taxi esperando. Y con un servicio de calidad. Buenos automóviles, los choferes amables. Igual estamos hablando de los aviones. Los aviones, usted toma un avión y los aviones están en buen estado, salen a su hora, como les explicaba anteriormente. Igual sucede con los trenes de alta velocidad. O sea que es una maravilla el transporte en España. Ahora, vamos a hablar de Cuba, el transporte en Cuba. En Cuba no hay mucho que hablar de transporte
porque no hay transporte. El transporte en Cuba es un desastre. Si vamos a hablar del transporte urbano, autobuses, por ejemplo, en Cuba no hay. En Cuba había, por ejemplo, rutas del centro de La Habana a un pueblo, a un barrio cercano. Habían 4 o 5 rutas de autobuses que iban para esos lugares. Bueno, se fueron aboliendo, quedaban de 4 que habían o 5, quedaban 2, después quedaba una. Estoy hablando hace 2 años atrás. Hoy creo que no hay ninguno, hay lugares que no hay transporte. Es un desastre. Cuando había transporte en Cuba, siempre el transporte en Cuba ha sido un dilema. Siempre ha estado malo. 10 años atrás, 20 años atrás, siempre ha sido un problema. Usted se llega a una parada a esperar el bus, el autobús, para ir para su trabajo. Usted tenía que entrar en el trabajo a las 7 de la mañana. Usted tenía que salir a las 2 de la madrugada de su casa o a las 3 para ir para la parada a ver si el bus pasaba. Si lograba que pasara, tenía que esperar que parara, porque lo más posible es que no parara, que siguiera, porque venía con un racimo, como un racimo de uva, ¿no? Un racimo de personas colgadas por fuera en las puertas abiertas, y la gente colgada por fuera, y pasaba y no paraba, y usted se quedaba ahí 1 hora más, 2 horas más, hasta que volviera a pasar el otro, sí pasaba. Los autobuses sucios, en mal estado técnico, otra cosa, pasaban y se podían romper, a los 100 metros después se rompían. Paraba ahí detenido porque no caminaba, estaba roto. Barcos, no vamos ni a hablar de eso. Los trenes no existen. O sea, hay un tren, creo, que va de La Habana a Santiago de Cuba, un extremo a otro de la isla, y creo que hay uno a la semana, algo así. Pero igual, se demora una eternidad para llegar allá. Ese trayecto antes de la revolución lo hacían los trenes en alrededor de 10 horas. Hoy se demora casi 24 horas para llegar a ese tren allá, porque las líneas férreas están en mal estado, las locomotoras están en mal estado, los vagones están en mal estado. La aviación, en Cuba quedan 5 aviones, creo. Una flota grandísima en Cuba quedan 5 aviones, creo. O sea, que los vuelos regionales dentro de Cuba están bien limitados. La aviación es un desastre también. O sea, el transporte urbano no sirve, la aviación no sirve. Barcos o transporte marítimo, ni hablar. Transporte ferroviario, ni hablar. Tranvías no existen. Y en Cuba estuvo el primer tranvía en América Latina en el 1901, creo. Ni hablar de transporte y en el transporte ferroviario fuimos los primeros también en América Latina. Pero eso también pasó a la historia. En Cuba actualmente no hay taxi, para la población no hay taxi. Creo que habrán algunos, contados con los dedos de las manos, que están en los hospitales o están en la funeraria cuando hay un muerto, bueno, para que los familiares vayan. Creo que es algo así. Pero usted vaya por la calle y para un taxi no hay. Cuba era el único país, por ejemplo, en España, en el mundo entero, usted necesita tomar un taxi, usted llega a la parada donde están los taxis, el chofer está sentado posiblemente dentro del taxi, usted llega, abre la puerta del taxi, le dice buenas tardes, buenas noches, el chofer se monta, el chofer le dice buenas tardes, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde usted desea ir? Usted le dice para tal lugar, el chofer dice ¿cómo no? Enseguida salen y van para donde usted le dijo el chofer, no. En Cuba es el único lugar en el mundo, cuando había taxi, que usted paraba un taxi que andaba por la calle, usted lo paró, porque necesita trasladarse, y cuando lo para, usted tiene que preguntarle al chofer, buenas tardes, ¿para dónde va usted? Entonces el chofer le va a decir, ¿para dónde va él? Si quiere, a lo mejor dice, ¿para dónde vas tú? Y entonces tú le dices, bueno, para La Habana. Y él dice, no, yo voy para Matanzas. O sea, que no es que usted para el taxi, se detiene y le dice al chofer para dónde va, sino usted tiene que ir para donde el chofer quiera. O coincidir con el camino que el trayecto que el chofer quiere coger. Miren qué complicación con los taxis en Cuba. Horrible. Es decir, que trasladarse en Cuba es bien complicado. Los únicos medios de transporte que quedan en Cuba son los automóviles estos viejos de la década de 50, que aún están rodando en Cuba. Y claro, en mal estado son automóviles que de la década de 50. ¿En qué estado pueden estar? Estado técnico muy malo, ¿no? Pero además eso es sucio casi siempre por dentro, porque son automóviles muy viejos. Y los choferes, los precios, claro, son particulares. Como no hay transporte, los choferes ponen precios altos, porque saben que el pueblo está necesitado de transportarse. Y los precios son abusivos, pero bueno, es lo que hay. O los carretones, unos carretones con 2 caballos adelante, un caballo, como hace 100 años,
el caballo adelante y la gente atrás, 10 personas montadas atrás en el carretón ese. Y así te traslada tú de un lugar a otro. O la bicicleta, o sea, la bicicleta que normalmente se utiliza para usted hacer el deporte, usted hacer ejercicio o ir a un parque a montar bicicleta. No, en Cuba es un medio de transporte fundamental para ir al trabajo, para ir a un médico, para ir al centro de estudio. Se utiliza la bicicleta. Y lo otro, que es lo fundamental, lo más utilizado en Cuba, que son los pies, la locomoción. Uno va caminando, puede caminar kilómetros y kilómetros para trasladarte de un lugar a otro. Ese es el medio de transporte más utilizado en Cuba. Miren a qué nivel estamos los cubanos en lo que respecta al transporte. Vamos a hablar ahora de otro aspecto que es súper importante dentro de cualquier sociedad. La atención médica, la salud pública. Ahí la diferencia es abismal entre Cuba y España. En España existen dos formas de atención médica, ¿no? O sea, salud pública, o sea, la del Estado, y la salud privada, la atención médica privada. El 80% de las personas se atienden en salud pública, el Estado, y el 20% restante tiene seguros médicos, la atención privada. Pero yo veo que la limpieza, la higiene, en ambos lugares, o sea, tanto en un hospital público como en un hospital privado, es grande. La limpieza, la higiene llama la atención porque está todo muy bien limpio, muy cuidado los hospitales de ambos sistemas de salud. Los baños limpios, las habitaciones limpias, hay todo lo necesario, la tecnología es de punta, la atención de los médicos es bastante buena. Otra cosa que quisiera señalar es, por ejemplo, en el sistema público, digamos, una resonancia magnética, una radiografía, una ecografía, te la pueden indicar el médico, te la puede indicar hoy. Y puede ser que pasen 2 o 3 meses y cuidado los 4 para que te la hagan, porque las listas son grandes. Entonces es complicado, eso sí es complicado. Hablemos ahora un poco de las farmacias en España. En España hay una red de farmacias inmensa. Hay calles donde te puedes encontrar 2 farmacias, pero farmacias surtidas completamente. Todo el medicamento necesario, medicamento de última generación, está en la farmacia en España. Y la atención, por supuesto, muy buena, muy buena. Todo el personal de farmacia es buenísimo. O sea que la atención médica en España, yo considero, por lo menos cuando yo he tenido que acudir a un médico, ha sido muy buena. Vamos ahora a Cuba. En Cuba la salud pública es distinta. En Cuba la salud pública es un desastre. No hay nada. Desgraciadamente en Cuba, que se decía que éramos una potencia médica, que yo no sé hasta qué punto fuimos potencia médica, ¿no? Pero bueno, en la actualidad es un desastre el sistema de salud pública en Cuba. Los hospitales están desbaratados, las instalaciones en mal estado, sucio las habitaciones de los pacientes, los baños son un desastre, un asco. Y cuando un paciente necesita ser hospitalizado, por supuesto que tiene que llevar al hospital todo lo que necesite. Una sábana para poner en la cama, la ropa que se va a poner de paciente. Si hay calor, tiene que llevar un ventilador. Y una escoba y una fregona, si es posible, porque tienes que limpiar la habitación, porque no limpian. O sea, hay una persona que pasa por ahí que no sé quién es, o sea, no es ningún empleado del hospital, sino una gente que va y limpia. Y tú lo llamas, ven acá, le pagas para que te limpie la habitación. Eso lo hacía yo. Yo tenía que pagar para que limpiara la habitación. O de lo contrario, la limpia usted, ¿no? Toalla, jabón. Si se pone de suerte que hay agua, se puede bañar. Si no, tiene que llevar un cubo también para coger agua donde encuentre y calentarla con una resistencia si se pone de suerte que haya corriente, que haya electricidad. Porque tampoco hay agua caliente, agua fría en los baños, no, eso no existe en Cuba. Respecto a las farmacias, que hablamos que en España donde quiera hay una farmacia y con todas las medicinas necesarias, no.
en Cuba las farmacias están literalmente vacías. Los medicamentos, bueno, hay falta, están en falta 460 medicamentos, creo, de los fundamentales, están en falta en Cuba. Usted va a una farmacia en Cuba y entra y ve los estantes vacíos. Las medicinas van cada cierto tiempo, las medicinas fundamentales para las personas que llevan tratamiento periódico y eso, no, esas medicinas es por un racionamiento que hay y es cuando llega, y no para todo el mundo. La gente, los ancianos sobre todo, que son quienes más necesitan las medicinas, tienen que dormir en la farmacia afuera, dormir ahí por las noches, 2 o 3 noches, a que llegue la medicina y poder marcar en una cola, en una fila, para ver si te pones de suerte y puedes coger la medicina. O sea, la medicina está desaparecida en Cuba. Medicinas fundamentales, estoy hablando de una aspirina, las cosas esas esenciales, no existen en Cuba. Ahora quería tocar un aspecto en lo que yo sí creo que Cuba le saca ventaja a España. Por ejemplo, en la salud pública, ¿no? Usted va a un hospital, usted necesita ver un ortopédico. Usted llega al hospital, a cualquier hospital, y pregunta, ¿dónde está la consulta de ortopedia? Hay varias personas esperando para el ortopédico. Siempre hay alguien con un pie partido, un brazo jorobado, una muñeca que se le rompió. Usted es el último. Usted va y le dice al médico, cuando hace la cola, el médico lo atiende, y usted le dice, mire doctor, que me duele la pierna, tengo dolor, vamos a ver. Te mira, antes te hacían radiografía, ahora creo que es un poco complicado, no sé cómo será ahora, creo que no hay, pero bueno. Con mi madre, yo estuve 6 horas con una pierna partida esperando porque no había eso, hace 3 años. Ahora me imagino que sea peor, ¿no? Pero bueno, tiene la posibilidad de que usted llegue. ¿Dónde es la consulta de ortopedia? Llegó, entró, habló con el médico lo atendió, pero eso es el mismo día. El médico lo atiende en la consulta y usted ya saca amistad con el médico. Bueno, acá, ¿usted cree que usted me pueda seguir atendiendo? Sí, como no, el médico le dice, sí, como no, claro, como tú quieras. Mira, yo estoy en guardia de nuevo el día tal, o yo trabajo en el hospital tal, me puedes ir a ver sin problema. Y ya, el médico tú lo vas a ver, y si la amistad con el médico, ya, tú vas después le llevas tu regalito, ¿no? Un presentico al médico. Le lleva, no sé, un paquetico de galletas, le lleva un saco de papa, no sé, le lleva un poco de azúcar, una botella de aceite, y ya resolviste tu problema y el médico, ya tú eres paciente de ese médico. Aquí en España eso no lo puedes hacer. Aquí en España tú vas, lo primero, te duela lo que te duela, o sea que sea una urgencia, un accidente, una cosa, un dolor inmenso, no, tú vas a urgencia. Y en urgencia, bueno, te ve un especialista. Pero si tú vas al médico normal de atención primaria, no, que me duele una pierna, que no sé qué, él no sabe nada de nada, él lo que sabe nada más, enviarte. Él te mira a ver, sí, un ortopédico, te tiene que ver un ortopédico. Mira, ve ahí abajo a la recepción y dile la admisión y dile que te remitan al ortopédico. Tú vas con el papel que te da, entregas el papel para que te llame ese ortopédico para verte, o el traumatólogo, o el que sea. Puede pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses con el dolor. ¿Entiendes? Eso es lo malo que tiene esto aquí. Que tú vas a un hospital de urgencia y tú quieres ver un ortopédico. No, tú tienes que ir primero por el que te va a ver y después te derivan al ortopédico. O sea, que tú no puedes entrar a un hospital como en Cuba. Que tú entras por la puerta del hospital para adentro, no está ortopedia aquí, de la vista ahí, vas y ve a los médicos. Esa es la gran diferencia que hay con Cuba. En Cuba, desde ese aspecto, es mucho mejor. Otra cosa de la que yo quería hablar con respecto a la salud pública es que en Cuba, la idea se nos vendieron desde niños, de que en el capitalismo, en España, aquí por ejemplo, si tú no tenías dinero, no te atendía el médico. Había que tener dinero para poder asistir a un médico. Eso es una gran mentira que nos vendieron allá en el socialismo. Aquí en España, usted llega a cualquier hospital de atención primaria, en atención primaria usted tiene su médico, lo va a atender el médico gratis, todo gratis, a no ser las medicinas después que tiene que pagarla, por supuesto, pero la atención es gratis, todas las pruebas que le hagan gratis. Si llega a atención de urgencia, igual lo atienden. Le pueden hacer lo que le hagan, que después usted se va para su casa y nadie lo llama, nadie le pregunta cuánto te costó. No, eso es gratis todo. O sea que esa idea, que en el capitalismo te cobran todo lo que... Aquí en España por lo menos es gratis toda la salud pública. A menos que usted quiera ir a un privado, ya tiene que pagar. Pero el resto es gratis y con calidad. Otro aspecto que yo quería conversar sobre esto es la policía en España y la policía en Cuba. En España,
La policía, yo creo que se caracteriza por su profesionalidad. Son profesionales en su trabajo, la educación, la forma de comportarse, la forma de dirigirse al ciudadano, la vestimenta, el correcto uso del uniforme, tanto mujeres como hombres. Tú lo ves limpio, con el uniforme en buen estado. Y sobre todo, las relaciones que tienen con las personas, siempre de respeto. La técnica que utilizan, por supuesto, además está decir, buenos automóviles, buenos carros, todo lo que usted ve, la técnica que utilizan ellos en su trabajo, es de última generación. Con respecto a Cuba, es todo lo contrario. En Cuba, si vamos a hablar de la vestimenta de los policías, es un desastre. Los uniformes ustedes los ven que están medio teñidos, los pantalones, las gorras se las ponen como quieran. La educación, son pocos los policías que se comportan con educación, con profesionalidad. La forma de hablar, usted los ve que no tienen educación ninguna. Son traídos del oriente del país, gente que estaban metidos en los campos por allá, que le dicen quiere ser policía, porque en La Habana nadie quiere ser policía. Entonces, de los traen de oriente, tienen poco nivel cultural generalmente. Esos son los policías que hay en La Habana, en Cuba. Yo quería comentarles ya para terminar este video dos anécdotas que me sucedieron a mí personalmente con la policía, ¿no? Una en Cuba, la otra aquí en España, para que vean la diferencia, ¿no? Por ejemplo, estando en Cuba, un día se colaron unos delincuentes, unos ladrones en mi casa, en el patio de la casa, y robaron. Ahí se había quedado una ropa que mi esposa había lavado, la había tendido, la había dejado fuera en el patio. Y nosotros teníamos allá atrás mesa, había un ventilador para coger fresco en el patio. Bueno, se colaron los ladrones por la madrugada, se llevaron todo eso. Por la mañana temprano, cuando nos despertamos nosotros, abrimos la puerta del patio, cuando llegamos al patio no había ropa, no estaban los parlantes, el ventilador se lo habían llevado. Se habían llevado, todo se lo habían llevado. Bueno, inmediatamente cojo yo y llamo a la policía, habían robado. Llamo a la policía, me dicen, ok, está bien, me acaban de robar, alrededor de las 7 de la mañana. 7 de la mañana, 7 y media, no, nada, vuelvo a llamar. 8 de la mañana, vuelvo a llamar, espere que vaya la guardia operativa. 9, 9 y media, 10, 10 y media, 11, a las 12, desde las 7 a las 12, llamo otra vez, vuelvo. Me dicen, mire, vaya a la unidad de la policía, a la estación de policía que le decimos Cuba, y ya la denuncia ahí para que sea más rápido. Después que estoy llamando desde las 7 de la mañana, 5 horas llevaba yo llamando por teléfono para que fuera. No fueron. Tuve que ir a la estación de policía. Llego ahí, me toman la denuncia y me dicen, váyase de nuevo para la casa a esperar a que vayan. Digo, pero bueno, ¿para qué yo vine aquí entonces? Me vuelvo a ir para mi casa, espero. A las 7 horas, después de haber llamado la primera vez, se apareció la guardia operativa a ver qué había pasado. La guardia operativa era uno oficial, una mujer, un tomador de huella de esto, un técnico de esto de huella y uno con un perro de técnica canina. Bueno, entraron. Ya la oficial iba a tomar los datos y eso, la oficial investigadora venía con la camisa, con la blusa, por fuera del uniforme, salía por fuera, un pedazo dentro del pantalón y la otra por fuera, todo despeinado y caminando lento, como arrastrando los pies, venía cansada la policía. Bueno, llegó, se sentó en el patio de una mesa y dice, da un poco de agua, se me da un poco de agua y que tengo una sed que me estoy muriendo. Mi mujer fue y le dio un poco de agua, eso. Digo, yo estoy llamando desde las 7 de la mañana, y eran como las 2 de la tarde, como las 7 de la mañana, y mire, fui a la estación y hice la denuncia, y ahora es que viene, desde las 7 de la mañana. Dice, ¿qué usted quería? ¿Y qué usted quería? Aquí donde usted me ve, no es mío, ni he comido, tengo un hambre que estoy muerta de hambre. Yo, está la policía. Bueno, mi mujer le dio un poco de zumo, un poco de jugo, tomó jugo y eso. Y empezó a que le contara yo todo lo que había pasado, qué es lo que había allá atrás, que habíamos dejado, que se habían robado. Y le dijo al técnico de las huellas digitales, le dijo, toma las muestras. Era un muchachito que no tenía ni 18 años, yo creo. Parecido igual, con la camisa medio doblada, todo sucio. Agarró una maleta que tenía con brochitas, con polvitos para coger huellas. Y yo estaba el Mundial de Fútbol cuando estaba jugando Argentina con no sé quién, contra no sé quién. Y se sentía el televisor puesto, en la sala estaba puesto el televisor, se sentía el juego de fútbol. Y entonces él era
cogiendo huellas en una mesa, por ejemplo, cogiendo y oyendo. Y se sentía el fútbol. De pronto, oye, ¿quién está jugando? ¿Quién está jugando? Él, tomando la huella. ¿Y quién está? Digo, no, creo que es Argentina contra no sé quién. No, así, gol, gol. Y soltó la brocha. Oye, ¿quién metió el gol? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Digo, no, Argentina, creo. Dice, ¿y quién fue el que lo metió el jugador? Digo yo, qué cosa más grande, cabrón. Pero quiere saber también, en vez de estar enfrascado en su trabajo, de tomar huella, ver quién fue el ladrón. No, él estaba para el fútbol, en vez de para eso. Tomó 3 huellas ahí, al parecer de él, cerró la maletín aquel y se paró por la ventana a mirar para adentro para ver el fútbol, el juego de fútbol. Yo decía, yo miraba así, decía, esto es un desastre. Bueno, llegó un carro como a los 15 minutos, llegó un carro con la técnica canina. Policía con un perro. El policía, igual que la investigadora y el detective aquel de los polvos de la huella. Más vestido igual, con la gorra, parecía un reggaetonero, la gorra de lado, con una cara de sueño tremenda. Estaba muriendo el sueño que tenía. Y el perro, acá hablar del perro, si el policía estaba así, era el dueño, tipo todo montaría el perro. El perro venía, que no puede ni moverse, flaco, y caminando así. Y yo decía, este no va a descubrir nada el perro. Bueno, el perro venía. Él le hablaba, le decía, fulano, no sé qué, le decía el nombre, el perro ni levantaba la cabeza. Y le decía, huele para allá, y el perro olía para acá. Horrible aquello, porque tenía un hambre buscando comida. El perro tú lo ves buscando, estaba buscando huella, estaba buscando comida. Bueno, le dio 4 vueltas por el patio aquel, agarró y se lo llevó, pero caminó por la calle un poco, lo metió en el carro y se volvieron a ir. Eso hace 3 años. Hasta hoy. Bueno, yo estuve en Cuba después de aquello, o sea, 3 años me fui a Cuba. Estuve 1 año y pico después de eso. Jamás me llamaron para decirme, encontramos el ladrón, oye, mira, creemos que es fulano, mengano, a lo mejor, no, eso se perdió ya. Lo que te robaron se perdió. Eso es una cosa que se han ido a ir para quedar bien. Bueno, esa es la policía en Cuba. Les voy a contar una anécdota de aquí, de España. Yo por suerte nunca he tenido que acudir a la policía, ojalá nunca tenga que hacerlo, ¿no? Pero bueno, una noche yo me estaba cambiando de vivienda, estaba mudándome de una casa para otra, de una vivienda para otra. Y yo tenía que trasladarme en un ferry, o sea, de donde yo vivía a donde empecé a vivir, tenía que ir en un ferry. Y bueno, me llevé muchas cosas en el coche, eché los asientos de atrás hacia adelante y como el portaequipaje es grande, bueno, puse maletas, puse cosas que llevábamos nosotros, cajas, con cosas que necesitábamos trasladar para la nueva vivienda. Y encima de todo eso de atrás, le puso como una manta para que no se vieran las cosas. Y yo salí como el ferry, yo tenía que tomarlo a las 6 de la mañana. Y salí como a las 4 de la mañana, de la madrugada. Salí en el coche con mi esposa para ir a coger el ferry. Y por las carreteras oscuras esas, imagínate, a las 4 de la madrugada, había una rotonda y hasta un patrullero, un carro de la Guardia Civil parado ahí. Y yo le pasé por delante y él me vio que estaba con las luces encendidas él, el guardia ahí esperando. Yo pasar por delante y ellos a esa hora, 4 de la madrugada, y miran para adentro, claro, me iluminaron, ven el coche con una manta metida por dentro, atrás todo tapado así, y dije, no, esto es un robo, cosas de esto. Bueno, y me siguieron atrás, me siguieron como 3, 4 minutos atrás de mí, hasta que me hicieron señas para que me parara. Y yo dije, se me va el ferry, ahora sí se me fue el ferry, imagínate tú. Bueno, se me pusieron adelante y yo paré. Cuando se bajaron enseguida los dos policías, guardia civil, se apean. Y cuando yo me voy a bajar del carro, me hacen así, que no. Dicen, yo me quedé dentro del carro. Dice, no se baje. Quédese dentro del coche. La documentación, por favor. Pero con tremenda educación. La documentación, por favor. Yo, la documentación, se la doy. Mira. Dice, ¿para dónde va usted? Digo, no, yo me estoy mudando y voy a coger el ferry, que sale ahora a las 6 de la mañana, y estoy tratando de llegar a tiempo ahí. Ah, perfecto. ¿Qué lleva detrás, en la parte de detrás del coche? Digo, bueno, maleta, ropa, algunas cosas de la casa. Dice, muy bien, ¿se puede ver, por favor? Digo, sí, como no, claro. Dice, ¿me tiene la amabilidad de abrirme el portaequipajes? Digo, ¿cómo no? Yo no me bajé del coche, me quedé, abrí el portaequipaje. Él fue para allá con una linterna, se quedó uno para adelante, el otro fue para allá, abrió el maletero, quitó la manta, pero con un cuidado, parecía que estaba en una cuna con un niño ahí. Lo abrió con cuidado, si es en Cuba, tienes que bajarte tú, abrirlo tú, te echan la manta para el piso, te bajan todo lo que tienes adentro, te lo bajan, te lo hacen abrirlo, revisan todo, se te va el ferry,
y al final te quitan la mitad de las cosas y los otros te dicen, va, recoge ahora y cuéntale ancho. Aquel hombre cogió, levantó la manta, miró con la linterna todo así lo que había, así por arriba, bajó la manta, cerró el portaequipaje, fue para donde yo estaba, me dio la documentación y me dijo, estos son problemas rutinarios, disculpe las molestias que podamos haber causado. Le da tiempo a llegar al ferry, quiere que lo acompañemos. Digo, no. Eran las 4 y pico, las 4 de la mañana, y a las 6, me da tiempo de sobra. Salí del ferry a las 6. Digo, no, me da tiempo. Dice, bueno, que tenga buenas noches y buen viaje. Yo me quedé frío con los policías y dije, caballero, qué nivel de profesionalidad tienen esa gente aquí, increíble. Estas son diferencias entre Cuba y España. Más adelante, mañana, pasado, haré 2 videitos más si acaso, hablando de otras diferencias que yo he vivido como cubano español aquí en España. Diferencias que son alarmantes. Hay una gran diferencia entre nosotros, pero hay algunas similitudes también. Por eso, si les gustó el video, déjenme un like, compártanlo con sus amistades, con sus familiares para que lo puedan disfrutar también. Déjenme en los comentarios, que son muy importantes. Y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse al canal y aumentaremos el número de amigos de su canal. Por esta vez lo voy a dejar, siempre deseándole a ustedes y sus familiares mucha salud y muchísimas cosas buenas. Nos vemos. Chao.